voy a hablar del caso de Tolkien y el liberalismo clásico. Porque a mi juicio, la esencia de las ideas que nosotros defendemos están retratadas en la obra de Tolkien. Tolkien escribió en El Señor de los Anillos y en El Hobbit, esencialmente, una alegoría sobre el poder. Y lo que los liberales clásicos buscamos, sobre todo, es limitar el poder político. Y el mismo Tolkien lo dijo. Vean ustedes. Dice: mi historia no es una alegoría sobre el poder atómico, lo dice en una de sus cartas, sino sobre el poder. El poder es una mala palabra, mala y siniestra palabra en toda mi historia. La esencia, el alma del liberalismo clásico, lo que busca es limitar el poder político, el poder de dominar a otros, el poder de que otros por la fuerza les puedan decir a ustedes qué tipo de vida es la que ustedes tienen que vivir, qué es lo que deben hacer con su propiedad, cuáles son los fines que ustedes tienen que perseguir. Y la alegoría en El Señor de los Anillos es eso. Contra lo que pelean, contra lo que se rebelan quienes se oponen al régimen de Sauron, ¿verdad? Es contra la dominación, es contra un régimen tiránico, es contra un régimen, ustedes lo ven en las imágenes, en la película bien lo ha tratado, pero en el libro se describe muy bien, es un régimen totalitario. ¿Cuál es la esencia de lo que está detrás del mal en la versión de Tolkien? Y es la misma esencia que la que está en la visión de los liberales clásicos, como John Locke, como Adam Smith, como Hayek, como Friedman, como toda esa gente. Y es el poder en un sentido político. No es el poder en el sentido económico. No es Steve Jobs que tiene mucho dinero, porque mucha gente te dice, bueno, ¿y qué pasa con el poder económico? No, el poder económico no es realmente poder en ese sentido, ¿verdad? El burócrata de menor rango, dice Hayek, el burócrata de menor rango en un servicio público en Venezuela, lo comentábamos hace tiempo, tiene más poder sobre la vida de ustedes que el hombre más rico del mundo. ¿Qué poder tiene sobre ustedes Bill Gates? De decirle lo que pueden hacer o no. Pero el funcionario del gobierno que revisa los impuestos o que les tiene que dar la licencia de conducir o lo que sea de eso, que es un tipo completamente irrelevante en realidad, si ustedes lo piensan, tiene todo el aparataje de coerción estatal detrás de él. Y les puede hacer la vida imposible si quiere. Y los puede obligar a seguir cursos de acción que no son los que ustedes libremente han elegido. ¿Por qué? Porque tiene el aparataje coercitivo del Estado detrás de él. Y lo que Tolkien trata de hacer es rebelarse en esa obra en contra de esa idea, de la idea de que unos hombres, o unos seres, en este caso hay muchos tipos de seres y criaturas, pueden dominar a otros. Y él detestaba esa idea, lo dice en una de sus cartas, él detestaba la idea de que unos seres humanos o unos hombres puedan gobernar a otros, y además tiene una idea que es mucho más de fondo, que es tradicional del liberalismo clásico, que es la idea de que el poder corrompe. Esto es algo que todos tenemos que entender. El poder corrompe. Vamos a analizar en qué consiste esa corrupción. Pero antes, veamos cuál es el orden social, el tipo de instituciones que propone Sauron, digamos, el lado del mal. Fíjense ustedes esta cita que está en el libro. Cuando Saruman se encuentra con Gandalf lo va a ver, ¿verdad? Le dice, oye, se encontró el anillo, en fin, ¿qué hacemos? Y Saruman le dice esto: debemos gobernar el mundo de los hombres, y esto es importante, pero debemos tener poder para ordenar todas las cosas según nuestra voluntad. Solo así podremos alcanzar el bien que únicamente los sabios podemos ver. Saruman es un socialista. Es un planificador central, puro y duro. Él lo que le está diciendo, en el fondo, y esto es un argumento que se ve típicamente en la política todos los días, y en la discusión intelectual, lo que le está diciendo a Gandalf es:
los seres comunes y corrientes, las criaturas comunes y corrientes, hablemos ahora en términos de puros humanos, los seres humanos no intelectuales, que no han leído y no han estudiado lo que nosotros los sabios sí, son incapaces de ver su bien. No pueden conocer lo que les conviene. No saben cuál es el mejor camino para ellos. Por lo tanto, nosotros, los intelectuales, los sabios, que sí tenemos ese acceso privilegiado a la verdad, necesitamos el poder. Y insisto, esto es un poder político para someterlos por su propio bien y encaminarlos hacia un mejor destino. Esa es básicamente la esencia, la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek. De que hay gente que tiene un acceso privilegiado a un conocimiento, ¿no es cierto? Y que usando ese conocimiento, esa verdad que de alguna forma llegan a capturar, pueden diseñar el progreso, pueden diseñar las instituciones. Eso es totalmente lo contrario a lo que plantea un orden liberal. Y aquí tenemos un conflicto, digamos, y lo vamos a plantear entre Saruman y Hayek. ¿Qué le diría Hayek a Saruman? Eso es interesante. Y esto es lo que le respondería Hayek a esa cita, que es como casi sacada para esa parte del libro. Le dice, oye, Saruman, un orden liberal no depende de encontrar hombres buenos para dirigirlo, sino que hace de los hombres, en toda su diversidad y complejidad, a veces buenos, otras malos, en ocasiones inteligentes, comúnmente estúpidos. El fin del liberalismo, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Es un sistema que garantice libertad a todos y no restringir a los buenos y sabios. Esto lo dice Hayek en Individualismo y Orden Económico. Esto es totalmente lo contrario a lo que plantea Saruman, y Tolkien entendía esto. Tolkien entendía esto a la perfección. Tolkien sabía que cuando tú tienes una élite que se arroga el poder, digamos, o la capacidad de poder ver ese bien, ¿no es cierto?, inevitablemente conduce a la destrucción de la libertad, si tiene el poder para hacerlo. Y la lucha constante que hay entre el bien y el mal en la obra del Señor de los Anillos es entre quienes quieren, entre quienes reconocen, porque Tolkien en su libro no hay ni una criatura perfecta. Todos tienen algo de mal y algo de bien, o sea, todos tienen defectos, ¿verdad? No hay ninguno que sea un ángel. No hay ángeles en la historia de Tolkien que sean perfectos y siempre buenos. Los seres humanos los retrata con sus debilidades, los elfos también, etc. Los hobbits también. Hay que hacer uso de todas las criaturas en su diversidad y complejidad, como dice Hayek. Y el mensaje de Tolkien es respetar a todas estas criaturas en su diversidad, en su complejidad, en sus limitaciones y obviamente también en sus potencialidades, y que ellas sean las encargadas de desarrollarse y de perseguir sus fines, y de ese modo se va a conseguir el progreso. Y no cuando Gandalf le responde a Saruman, ¿no es cierto? Te volviste loco. Y no sabios tipo Gandalf y Saruman. Saruman podría ser algo así como Keynes versus Hayek, ¿no es cierto? Keynes que quería regularlo todo desde arriba y enseñar toda la cosa, Hayek diciéndole, ojo, nosotros no tenemos ese conocimiento, no podemos hacerlo. Lo que tú estás proponiendo es un atentado en contra de la libertad. Lo que tú estás proponiendo es someter a otro, finalmente. El argumento es mucho más sofisticado que eso, pero desde el punto de vista filosófico esa es la idea. Vean ustedes lo que dice Tolkien en una de sus cartas sobre Sauron, el ícono máximo del mal. Sauron ha recorrido el camino de todos los tiranos. Miren qué interesante la reflexión. Dice, al menos en el sentido de desear ordenar las cosas de acuerdo a su sabiduría, todos los tiranos tienen esas cosas. Todos los tiranos creen que saben mejor que usted cuál es el camino y que hay que imponerlo por la fuerza. Eso es algo desde, digamos, Hitler, pasando por Stalin, pasando por Mao, pasando por Fidel Castro, pasando por los regímenes populistas de América Latina, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Considera el bienestar económico de los habitantes. O sea, Sauron
es un personaje que en principio quería hacer el bien. Y ustedes saben que una máxima del liberalismo clásico es que lo que ha hecho del estado de infierno siempre sobre la tierra es precisamente que el hombre ha intentado hacer de él su paraíso. Y Sauron se hace del poder y se corrompe absolutamente. Y dice ahí, ¿cómo se corrompe? Bueno, es este deseo de dominación, de dominar a los otros. Y eso está en todos los seres humanos, están todos nosotros aquí. Cuando empezamos a decir, oye, pero ¿cómo esta gente puede hacer esto? ¿Por qué el gobierno no impone una ley para prohibir esto otro? No nos gusta que se vea esto en la televisión. Queremos que nos dé parte de sus recursos. Tengo derecho a la educación, que me la financie el vecino. Eso es intentar dominar al otro. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan bien a lo que se refiere esto, es disponer de la vida de otro, de sus recursos, de sus medios, de su tiempo, a través del uso de la fuerza. Y eso es contra lo que Tolkien se revela en esta historia. Y ese poder es una cosa muy tentadora y te termina por destruir. Es imposible que una persona con el poder absoluto gobierne finalmente, o muy difícil, gobierne finalmente en beneficio realmente de la gente que está gobernando. Esa es la idea del Señor de los Anillos, que el que tiene el poder de gobernar a otro lo va a usar y se va a deteriorar espiritualmente, se va a corromper. Esa corrupción significa que la persona comienza a encontrar un placer en el hecho de dominar a otro, lo empieza a someter cada vez más. Y está en la naturaleza del poder, y esa es la idea de Mordor y de este ojo que está viendo todo, cuando empiezan a desarrollarse todo este ejército. El poder tiene una naturaleza intrínsecamente expansionista. El que tiene poder intenta reproducirlo e intenta extenderlo. Por eso los estados no se achican nunca. Tú creas un organismo estatal para lo que sea, y ese organismo que empezó con 5 personas y un presupuesto de $1 millón al año, 10 años después, aunque sea totalmente inútil, tiene 20 veces más personal, tiene 30 veces más presupuesto. Y por eso los políticos nunca bajan impuestos. Porque una forma de consolidar el poder de los políticos es teniendo acceso al dinero de los ciudadanos. Si no, sin eso, no pueden comprarse las elecciones, no pueden redistribuir, no pueden hacer todas esas cosas. Entonces requiere de tener personas demasiado íntegras moralmente, demasiado puras, para gobernar a otro. Por eso es que el liberalismo clásico no confía en la concentración del poder y propone la división de poderes, ¿verdad? Porque sabemos que si le damos el poder a una sola persona, a un grupo de personas, lo van a usar. Entonces tienen un poder judicial que intenta controlar las ideas de James Madison, el check and balance, que tampoco ha funcionado muy bien, hay que decir las cosas como son. Pero ese es el punto de fondo. Vean lo que dice Lord Acton. Lord Acton, yo digo que Tolkien es un liberal en la tradición de Lord Acton, fundamentalmente. Lord Acton lo plantea, y este es un mensaje que no lo debiera olvidar nadie, menos en un país como este. Dice Lord Acton que él no puede aceptar la idea de que a los papas o los reyes, que son estas grandes figuras, ¿no es cierto?, que gobiernan, que tienen mucho poder, a diferencia de otros hombres, hay que juzgarle con una presunción favorable de que no hacen el mal. Curiosamente, ¿se han fijado cuando alguien habla del presidente Obama, o habla del Papa Francisco, o habla de cualquier autoridad, digamos, que no tenga ya de por sí una mala reputación? Siempre hay como una especie de legitimidad en el análisis que se le atribuye a esta persona. Y Lord Acton nos dice: no se equivoquen. Si existe alguna presunción, es totalmente la contraria respecto a quienes detentan el poder. O sea, quienes detentan el poder en general tienden a hacer mucho más el mal que el resto de las personas y a destruir la vida de los otros, porque tienen ese poder brutal de fuerza física sobre los demás y de, en el fondo, diseñar cómo van a vivir su vida. Y eso es algo adictivo, eso es algo muy seductor para el espíritu humano, ¿no es cierto? Y dice Acton su famosa frase: el poder tiene una tendencia a corromper,
¿No es eso acaso lo que Tolkien retrata con el anillo? Acá el portador del anillo se corrompe, termina por sucumbir y termina por pervertirse totalmente, ¿verdad? Ese es el mensaje que está dando Tolkien. El poder no puede ser utilizado para hacer el bien. La violencia no puede ser utilizada para hacer el bien. Poder político, ya lo voy a explicar más adelante, se descansa sobre la violencia. Es el poder del Estado, de dominación sobre otros. Vean ustedes lo que dice: el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, esto es una ley casi sin excepciones, yo diría. Donde hayan ustedes visto un gobernante absoluto con todo el poder, que no haya abusado, no se haya corrompido, por favor avísenme. Prácticamente no existe. Yo no conozco al menos ningún caso. Esto está muy, muy en el alma humana. Y por eso Hayek dice, ojo, primero no creamos en esta teoría de que tenemos ese conocimiento especial, pero segundo, tengamos mucho cuidado con lo que estamos pidiendo, con lo que queremos. Ese es el camino de servidumbre. Démosle poder al gobierno. Hayek analiza esto en camino de servidumbre. Démosle poder a unos pocos para que nos resuelvan este y este otro problema. Con el poder de someter a otro. Cuando uno reclama que el gobierno resuelva esto, lo que está diciendo es que el gobierno tenga el poder para someter a otros y de esa manera arreglar un determinado problema. El gobierno son personas, no se equivoquen, nunca es el Estado, así como un agente abstracto. Entonces, Lord Acton nos enseña que incluso grandes hombres, incluso hombres buenos, son casi siempre hombres malos cuando pueden ejercer influencia sin autoridad. Imagínense al extremo que llega Acton en su análisis, que debe haber sido uno de los historiadores más ilustrados de toda la historia de la humanidad, Lord Acton. Se decía que leía por lo menos 2 libros al día y que no había ningún libro que valiera la pena leer que él no había leído. Eso se decía de Lord Acton. De un conocimiento y una mente privilegiada. Así que él habla desde el conocimiento, digamos, concreto de la realidad. Y dice, y mucho más cuando se agrega la tendencia, se expresa la corrupción que genera la autoridad. Y esta es una frase con la que cierra, me parece una frase notable, porque él dice, no existe mayor herejía que la de pensar que el cargo santifica a quien lo detenta. O sea, porque es presidente de la república, la persona es buena. Porque es papa, la persona es buena. Porque es rey, la persona es buena. Porque es ministro, la persona de alguna manera es mejor. ¿Quién ha visto House of Cards, la serie? Los que no la han visto se los recomiendo porque refleja en buena medida lo que realmente es el poder. Y por eso cuando Maquiavelo escribe sobre el poder, ¿no es cierto? Y dice que tiene sus propias leyes en el poder y da una serie de consejos para mantenerlo, ¿no es cierto? Para que el príncipe no lo pierda. A uno le suena tan brutal y tan inmoral. La esencia del poder es inmoral, completamente. El que quiere estar en poder y dominar a otro y compite con otros por ese poder, tiene que ser un desalmado tipo Frank Underwood, el tipo de House of Cards. Obviamente es un poco una exageración. Pero Hayek tiene en camino de servidumbre, y lo cito nuevamente porque me parece que está totalmente en la línea de lo que Tolkien plantea, un análisis donde dice, bueno, los peores llegan a controlar en un sistema socialista, son los peores los que llegan a controlar el Estado, porque está en el nivel de inmoralidad que tú tienes que estar dispuesto, y de daño que tú tienes que estar dispuesto a infligir a otro, y revolcones en el barro que tú tienes que dar en el fondo, que hay mucha gente que no va a estar dispuesta a eso, a tolerar eso. Ahora déjenme decirles, Hayek que estaba pensando en un orden socialista más bien dictatorial cuando escribió eso. Yo creo que en la democracia es parecido. En general, ¿cuántos de ustedes bueno, muchos de ustedes tal vez han pensado alguna vez entrar en política, pero yo conozco el tema político de cerca. Tengo amigos que están ahí y todo. Y ¿cuántos de ustedes no han tenido una sensación de asco y de repulsión moral cuando empiezan a ver realmente lo que pasa en la política? No estoy diciendo que no haya que hacerlo y hay que tratar de llevar algo de ética al asunto, no es el punto. El punto es, ¿cuántos estarían dispuestos de entrar en esa pelea de cuchillo que se da? Porque ustedes creen, y esto es algo a mí que a mí me divierte mucho, ustedes creen que los políticos que hacen campaña y se destruyen entre ellos están dispuestos a las bajezas más increíbles, realmente están dispuestos a todo ese sacrificio y a toda esa penura
por el bien de los que están aquí sentados. Es el poder que los está corrompiendo, lo están sintiendo el saborcito. Llegar ahí al Estado a controlar, a dominar, con una limusina, con pasajes en primera clase, con todo tipo de privilegios, ¿no es cierto?, financiados además por los contribuyentes. Bueno, el ingreso petrolero además por lo menos te va a dejar rico, te dedica un par de años a la política y te jubilas, digamos. En otros países no están así, ¿verdad? Eso es. Ahora, hay políticos ideológicamente motivados también, pero la regla general es lo que dice Acton, la autoridad. Por eso los liberales clásicos, sabiendo esto, decimos, ¿cómo limitamos el poder de los que nos están gobernando? ¿Cómo evitamos que esa gente, que no es muy distinta que cualquiera de nosotros, pero que está más corrompida probablemente, o seguramente, haga daño? Y los padres fundadores de Estados Unidos, cuando reflexionan en torno a qué tipo de institucionalidad se van a dar, ellos, la idea que tiene James Madison es no la de diseñar instituciones, una especie de gobierno, de manera tal de que los que están a cargo puedan hacer el máximo bien posible, sino un tipo de instituciones en que los que están a cargo pueden hacer el menor mal posible con el poder del que disponen. Dice Thomas Paine, ¿no es cierto? Ustedes conocen la famosa frase, que el gobierno es un mal necesario. En el mejor de los casos, en el peor de los casos es un mal intolerable. Thomas Paine va en esta línea de Acton, o sea, los gobernantes en general hacen mucho más daño que bien a su población, porque son seres humanos que se dejan corromper. ¿Significa que no debería existir gobierno? No, no estamos diciendo que no debería existir, aunque Tolkien pensaba eso, como lo vamos a ver pronto. No significa que no debiera haber, pero significa que el poder debe estar súper limitado, no solo por mecanismos institucionales, sino por una sociedad civil muy activa, que no se quede dormida, digamos, mientras Mordor empieza a avanzar. ¿Es cierto? Que fue un poco, o bastante, lo que pasó en este país. Hay mucha gente que no hizo nada, y hoy día hay una concentración del poder brutal, y una arbitrariedad increíble, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el poder tiene esta naturaleza expansionista. Yo cuando discuto en Europa, mucho con la gente que defiende la comunidad europea, me ha tocado con liberales incluso. Yo explico que la Unión Europea fue una pésima idea, se los digo así de frentón, muy mal. Les digo, porque hay toda una discusión ahora sobre cómo la Unión Europea se ha ido burocratizando y ha ido creciendo, y supongan ustedes una regulación que sacaron hace poco tiempo que prohibía a los restaurantes de toda Europa poner tarros con aceite de oliva que no fueran sellados en las mesas. Le regulan a ustedes en Europa la cantidad de hoyos que pueden tener las cabezas de la ducha, la curvatura de los plátanos que pueden entrar a Europa, y ese tipo de cosas. Les prohíben plantar vegetales en su propio jardín. Bueno, había una iniciativa de eso, no se ha aprobado. Entonces yo les digo, lo que pasa es que cuando tú creas un monstruo, cuando tú creas el Estado, ese monstruo va a tener una naturaleza expansionista, y cada burócrata obviamente se va a justificar en su función. Y va a decir, yo necesito más presupuesto porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, en la idea o bajo el argumento de que está haciéndole bien a la población. Esa es la argumentación de fondo. Si yo le digo, ustedes crearon un monstruo en Europa que además está con el tema del euro, está quedando, digamos, en absoluta crisis. Pero el punto de fondo es que hoy día tienes un sistema en que en Inglaterra, por ejemplo, que se quiere salir de la Unión Europea. Hay un partido, el UKIP, liderado por Nigel Farage, que se quiere salir de la Unión Europea y aparentemente lo van a lograr. En que dice, bueno, si el 70% de las leyes que están en Inglaterra las hacen en Bruselas, y ahí ustedes tienen esa lógica del poder. Ustedes crean el día de mañana un ministerio para la observación de las mariposas, y no les quepa la menor duda de que ese ministerio después de 5 o 10 años va a ser 3 veces más grande, va a tener 30 veces más personas, 20 veces más presupuesto, y todos los burócratas te van a decir que están haciendo un servicio genial para la comunidad. Evidente, es así. El anillo, ¿qué representa el anillo en esta alegoría de Tolkien? One ring to rule them all. Un anillo para controlarlos a todos, para gobernarlos a todos. Es el poder absoluto. El anillo representa, esta es mi interpretación, el anillo representa al Estado.
controla el Estado, pero en términos de un Estado que es absoluto, no un Estado limitado, sino un gobierno que llega a todos lados, con ese ojo, ¿no es cierto?, que es una muy buena representación, de, por ejemplo, del gran hermano de lo que habla George Orwell, de una tiranía. De hecho, a Tolkien le dijeron, usted lo que está haciendo es escribiendo contra el socialismo soviético. Hubo gente que lo acusó de eso. Eso representa el anillo. El anillo, para ponerlo de otra forma, lo que representa son militares, es fuerzas armadas, es armamento. Eso te da el poder de someter a los demás. Porque si yo vengo y les digo, oigan, sométanse a mí, anda al carajo. ¿Qué? ¿Qué me voy a someter a ti? Tomemos no sé, un trago, pero no. Pero ¿qué pasa si yo vengo aquí con una M16 y les empiezo a decir, hagan lo que yo quiero? O les corro bala. Y el primero que dice no, ¡pah!, un tiro. ¿Cuántos de ustedes se van a atrever a no hacer lo que yo quiero? Ninguno. Eso representa el anillo. El anillo le permite a Sauron tomar esa forma, ¿no es cierto?, definitiva, con la cual va a someter a todas las criaturas de la tierra, digamos, por la fuerza. Y ustedes ven las imágenes, es súper notable, porque se tienen legiones de orcos marchando, armadas, ¿no es cierto? Es toda una maquinaria de industria militar y demuestra cómo se expande ese mal, ese poder. Y el mal, el poder, este es el mensaje de Tolkien, ¿qué es lo que se opone? Es la libertad. El mal es incompatible con la libertad. Yo les explicaba ayer, ¿se acuerdan? En el foro. Es la ausencia de coerción o amenaza de coerción arbitraria por parte de un tercero. Eso es la libertad. Es la ausencia de violencia sobre ustedes. Eso es la libertad. Esa es la esencia de la libertad. Y eso es lo que Tolkien refleja. Y este anillo, lo que tiene es otra cosa. Es precisamente el poder absoluto de violencia sobre usted. O sobre en el caso de la historia, sobre la criatura de la tierra. Entonces es completamente incompatible y por eso Tolkien rescata el alma del liberalismo clásico. Este es Max Weber. ¿Quién conoce a Max Weber? Bueno, casi todos lo conocen. Max Weber puede ser considerado el padre de la sociología moderna. Pensador alemán, hizo clase en Heidelberg, es uno de los grandes sociólogos sin duda que haya existido. Y él hizo sus estudios sobre el Estado, para que vean que esto no son ideas mías ahora. Esto es uno de los sociólogos más respetados también por la izquierda en el mundo. No es una cosa así de que un libertario está diciendo esto. Miren ustedes y por favor reparen en cómo Max Weber define el Estado y lo explica. Vean ustedes lo que está diciendo Max Weber. Max Weber dice, el Estado es una comunidad humana. Primero, olvidémonos de que hay algo así como un Estado, como un ente trascendente que está más allá, ¿no es cierto?, del bien y el mal. No, lo que hay son personas. Max Weber es lo primero que explica, y esto es una descripción sociológica. Es una comunidad humana, ¿no es cierto? Seres humanos, de carne y hueso. Hay que pensarlos con nombre y apellido incluso. A mis amigos socialistas les digo eso y quedan así. Porque le empiezo a poner el nombre a los políticos. Entonces, ¿y quién va a ser que va a arreglar el problema? ¿Michelle Bachelet? ¿Va a ser Sebastián Piñera? ¿Va a ser...? Empiezan como a titubear. Y uno me contestó una vez, fíjense ustedes, le dije, a ver, ¿qué es el Estado? ¿Saben lo que me contestó? Un político de izquierda en Chile. Es ese ente, y me hizo una mueca así, como diciendo, está más arriba que me superior. Es ese ente que está ahí, así me hace. Y que vela por el bien común. A ver, ¿te llamo o no? No, pero tú le dije, tú saludas al Estado, tú hablas con él, ¿dónde está ese ente? A ver, muéstrame. Y llegamos a la conclusión de lo que dice Weber. Le dije, no, el Estado es, y me lo aceptó, son personas de carne y hueso, que tienen el poder de dominar. Esa es la verdad. Y Weber dice una comunidad humana que exitosamente, no quiere decir que justificadamente, tiene el éxito en reclamar para sí el uso legítimo de la fuerza física. Esa es la esencia del Estado, el uso de la fuerza física. Lo dice Max Weber, no lo digo yo. Esa es la esencia del Estado, el monopolio de la fuerza. ¿Cuántas veces han oído eso? El ejercicio de la fuerza física dentro de un territorio. Y miren lo que dice ahora Max Weber, que calza perfecto con la tesis de Tolkien y obviamente la del liberalismo clásico. Dice Weber, es una relación de hombres dominando a otros hombres. Eso es el Estado.
son hombres dominando a otros hombres. Les insisto, este es un sociólogo aceptado y muy respetado por la izquierda. No es un tipo así, no es Friedman, Hayek, estos libertarios, no. Esto lo enseñan, lo estudian la gente izquierda. Seguramente los que estudian sociología aquí han tenido que leer a Weber. Y dice, es una relación de hombres dominando a otros hombres mediante la violencia legítima. Y él aclara, es decir, considerada legítima. De que sea legítima es otro problema. ¿No es cierto? Todos damos por hecho que, bueno, si el Estado hace una cosa y tiene un monopolio de la fuerza, lo aceptamos. No lo cuestionamos mayormente. Si el Estado ha de existir, para que exista Estado, los dominados deben obedecer a la autoridad. Nosotros somos todos dominados en esta definición. Nosotros todos tenemos nuestro Sauron, que nos están gobernando. Algunos son peores que otros, obviamente. Yo creo que si comparan a Bachelet con Maduro, a Bachelet no le da para tanto, ¿verdad? Por lo menos no todavía, pero si comparo a Camila Vallejo, yo creo que hasta Sauron va a salir arrancando, porque que nos venga a decir que Cuba, lo que dijo en Chile, Cuba es la luz y esperanza para Chile, cito textual. Eso declaró en televisión. Cuba es la luz y esperanza para Chile. Imagínense. ¿Ya? Ahí, yo creo que, una declaración así les dice todo, ¿verdad? De qué es lo que está en la cabeza de estas personas. Lo que quieren ellos es el control total de la violencia física sobre los demás. Campos de concentración, deportaciones, persecuciones, prisioneros políticos. Eso es lo que está buscando. Porque ¿qué es lo que es Cuba? ¿No es eso acaso? Eso es. Entonces nunca se olviden esta definición sociológica de Estado, que es la que tiene Tolkien en mente. Estos son los portadores del anillo. Estos son los portadores del anillo. Bueno, hay muchos otros. ¿Qué tienen todos estos seres humanos en común? ¿Y qué es lo que tienen otros más, digamos, que siguieron un camino parecido? Que empezaron, como dice Tolkien, como todo tirano queriendo hacer el bien. Hasta los nazis empezaron queriendo hacer el bien, una crisis económica profunda, había que recuperar el empleo, el bienestar económico, dice Tolkien. Así empiezan los tiranos. Esa era la idea. Lo mismo que Stalin, lo mismo que Mao, lo mismo que Fidel Castro. No, que la opresión del régimen de Batista hay que darle vuelta y hay que... Supuestamente, y hasta quizás tenían incluso algunos, hasta cierto punto, alguna intención noble. Nadie lo puede discutir. Pero déjenme citarles a Henry David Thoreau. ¿Quién lo conoce? Es un pensador americano extraordinario que tiene un ensayo que se llama Civil Disobedience, que yo se lo recomiendo, Desobediencia Civil, que tiene un libro que se llama Walden, y ahí él es un liberal, obviamente. Reflexionen en torno a esta cita. Él dice: si yo supiera con absoluta certeza de que alguien viene a mi casa con el expreso propósito de hacerme el bien, correría por salvar mi vida. ¿No es genial la cita? Y eso es lo que, en contra de lo que se revela Hayek. Eso es lo que el liberalismo clásico dice: no existe ninguna posibilidad, oh sabio intelectual, de que tú sepas mejor que el individuo más sencillo lo que es bueno para ese individuo. Esa es la idea de libertad positiva. Isaiah Berlin explica esto a fondo, un gran pensador liberal del siglo XX, en un ensayo que se llama Dos ideas de libertad. ¿Quién lo conoce? Dos ideas de libertad. Es bien conocido, ¿no? Es famoso. Y él dice esta filosofía de que la persona no sabe porque es sujeto, víctima de una infancia terrible, de factores genéticos que lo determinan, de las circunstancias materiales, toda esa idea de que estamos determinados y que no podemos ver el bien, que sí nos pueden mostrar filósofos como Marx, como Hegel, como Rousseau. Esa idea inevitablemente conduce a querer hacerle el bien a la persona incluso en contra de su voluntad. Entonces yo voy y te digo: mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Tú me dices: no quiero hacer esto. Es que tú no entiendes, tú no sabes lo que te conviene. Yo te lo puedo decir. Que es la tesis de Marx.
Marx decía que los capitalistas ni siquiera tenían conciencia de lo que estaban haciendo hasta cierto punto porque estaban determinados por la estructura de producción y su ideología simplemente era confirmada por el sistema productivo en el que estaban funcionando. Pero él, y gente como él, a través del método científico del materialismo dialéctico, sí podían ver cuál era el bien para todos. Entonces lo único que se necesitaba era una revolución, ¿no es cierto? Y cosa poca y una dictadura del proletariado. Y con eso se logra el bien. Esa es un poco la idea detrás de este tipo de personaje. Y eso es en contra de lo que va Henry David Thoreau con esa cita. Cualquiera que tenga poder y diga, yo voy a hacer el bien que ustedes no pueden ver, solo los sabios podemos ver, como dice Saruman, es un potencial tirano. La corrupción del poder. ¿Por qué Gandalf y Galadriel rechazan el anillo cuando Frodo se los ofrece? Estamos hablando, ¿sí? Porque ya ellos eran en sí demasiado poderosos y ellos lo sabían. Y entonces ellos estaban conscientes de que con el anillo iban a tener poder casi absoluto que se le iba a salir a ellos mismos de las manos. Exacto, que se le iba a salir de la mano. El anillo los va a corromper. El anillo, que es el anillo de poder, los va a corromper. Ese es el argumento que usan los dos. Ese es el argumento. Y Gandalf dice, tú me entiendes, cuando le dice, yo lo trataría de usar para hacer el bien. Esa sería mi intención sería noble. Pero al final terminaría siendo como el Dark Lord, ¿no es cierto? Como Sauron. Terminaría corrompiéndome, no me ofrezcas ese poder. Y con dificultad, lo mismo que Galadriel, ¿no es cierto? Con mucha dificultad, es como un test. Empieza a gritar hacia ella, ¿no es cierto? Como que le dan ataques así de... Y también como lo que hablabas ayer de la humildad intelectual, pero en este caso con respecto a que aceptan la limitación de su capacidad para poder controlar. Exacto, es que ese es el punto. Ellos son conscientes de esa limitación de la que habla Hayek, de la que habla Gandalf cuando está discutiendo con Sauron. Nosotros no tenemos esa capacidad, primero, de saber lo que es bueno para todas las criaturas del planeta. Es imposible, por muy sabios que seamos. Y es lo que un poco la tesis de Hayek, de la contrarracionalismo cartesiano. No se puede saber. Vivimos en un sistema tan complejo, donde tantos miles de millones de factores juegan un rol, y los seres humanos son tan diferentes uno entre otros. Y el progreso, y este es el gran descubrimiento de Hayek, o no sé si de él, pero él por lo menos lo rescata del liberalismo clásico, es que el progreso es el resultado de los seres más sencillos, común y corriente, ¿no es cierto?, persiguiendo sus fines, en esquemas de colaboración con otros. Eso es lo que Hayek cree que es el progreso, y eso es lo que cree Gandalf, y eso es lo que cree Galadriel. Y por eso rechazan el anillo. Porque a través del poder no se puede hacer el bien. Esa es la idea. Porque el poder inevitablemente destruye la libertad de otros. El poder de la violencia física, como usted, ¿no es cierto?, lo vimos con Max Weber, destruye la libertad, es incompatible con la libertad. Por eso debemos limitarlo. Un ejemplo, el control de cambio. Hayek escribe en El camino de incertidumbre sobre el control de cambio. Dice que ha sido uno de los instrumentos más efectivos para afianzar a un régimen totalitario. Porque le impide a la gente, ¿cierto?, escaparse con su capital del país. Controles de capitales y todo ese tipo de cosas. Están condenados a usar la moneda que el gobierno les dice, en la cantidad que les dice y todo. Claro, el mercado negro, de acuerdo. Pero esa es la idea, controlar, dominar. Es un ejemplo así particular. Obviamente, los grandes ejemplos son los campos de concentración y muchas otras cosas. Entonces, ese es el punto de por qué se rechaza el anillo. Y porque ellos siguen la máxima del Oracto. Hannah Arendt, la más grande filósofa política que existió en el siglo XX. Especialista en totalitarismo. También muy respetada por la izquierda. Lo más perturbador del totalitarismo, una cita notable, es el sincero altruismo de sus partidarios. A propósito de toda la discusión del altruismo que hablábamos ayer.
Reflexionen en torno a esto y cómo encaja en lo que venimos conversando y en la historia también de Tolkien. Cuando Tolkien dice, bueno, Sauron empezó, ¿no es cierto?, como todos los tiranos, porque con la idea de hacer el bien. Y Gandalf y Galadriel rechazan el anillo. Nosotros quisiéramos hacer el bien, pero terminaríamos igual que Sauron, terminaríamos siendo unos totalitarios, nos corrompería, ¿no es cierto? Nos dejaríamos llevar por la oscuridad, por la sombra. Esto es muy importante. La pureza de las intenciones no es garantía de ningún resultado que sea favorable para nosotros. Y a los políticos hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que ellos pretenden hacer. No por sus intenciones, sino que por los resultados concretos de sus acciones y sus políticas. Todo el resto es bullshit. Y no cabe la menor duda, como dice Hannah Arendt, que muchos de los grandes totalitarios del siglo XX, pensadores como Hegel, como Marx hasta cierto punto, también Rousseau, Fichte, toda esa gente, tenían buenas intenciones. Ellos querían, digamos, de alguna forma llegar al paraíso sobre la tierra. ¿Quién puede discutir con eso? A mí me gustaría. Pero somos solo los sabios los que podemos ver ese bien, los que podemos construir ese paraíso sobre la tierra, así que no pueden. Era la idea, ¿no?, de Marx. Pero el proletario no. El proletario es proletario. Ahora, está bien hablar de los proletarios, pero no, nosotros los intelectuales los dirigimos. ¿Verdad? Entonces, esta idea, ojo, Henry David Thoreau de nuevo, el que está yendo camino a tu casa a querer hacerte el bien puede ser un totalitario de la peor especie. Y está tan convencido además de que te va a hacer el bien, la idea que tienes tan grandiosa, tan genial, que está dispuesto a torturarte, a encerrarte, a todo, porque es tu bien y tú no lo puedes ver, pero él sí lo está viendo. Y te está pegando el latigazo y tú, por favor, no me des latigazo. Pero es que tú no entiendes, esto es bueno para ti. ¡Pah! Este es un ejemplo que suena, digamos, medio ridículo, pero ¿qué pasó en la Alemania nazi? ¿Qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué pasó en China con toda la revolución cultural? ¿Qué pasó en Camboya, donde Pol Pot exterminó un 25% de la población? Estas no son tonterías. Por algo que existe gente seria como Hannah Arendt que estudia estos temas, ¿no es cierto?, y se transforman en íconos de pensamiento filosófico a nivel mundial. Ahora, hay una película sobre ella, no sé si la han visto. Los que no la han visto, una película alemana, salió el año pasado, extraordinaria. Es sobre todo el estudio del mal que ella hace en el caso de Eichmann, este famoso nazi, ¿no es cierto?, que lo toman preso en Argentina y después lo llevan a Israel. Se las dejo recomendada porque es una cosa espectacular. ¿Cómo se llama la película? Se llama Hannah Arendt. ¿Por qué un hobbit? Puede haber personaje en la historia de Tolkien más débil, más que no asusta a nadie contra todas esas otras criaturas y esos orcos y los elfos que no sé, que son capaces de correr en las puntitas y tienen 35 flechas. ¿Puede haber una criatura más frágil que un hobbit? Yo en la historia no recuerdo ninguno. Los enanos hasta son buenos para la pelea. El hobbit, la criatura con menos poder en ese sentido de todo el mundo, es la encargada de destruir el anillo. ¿Ustedes creen que eso es coincidencia? Está absolutamente en la lógica de Tolkien el no haber puesto a Aragorn, que también rechaza el anillo, ¿no es cierto? Tolkien tiene una frase además donde dice: ni un hombre en 1.000.000 está calificado para gobernar a otro, menos aún aquellos que quieren el poder, menos aún los que buscan deliberadamente el poder para gobernar a otro. Aragorn es un rey que no quiere ser rey, y es el bueno de la película, y es el que rechaza el anillo. Aragorn es un rey que no quiere ser rey, él no quiere el poder, y llega a ser rey después casi porque ya no le quedó otra, ¿verdad? Y es un reino de la libertad, donde no hay un poder ejercido sobre los demás. Frodo es la antítesis del poder, en el sentido que estamos hablando. Nadie daría un peso por Frodo. ¿Ustedes ahí en la ronda habrían votado por Frodo ahí cuando estaban todos juntos? No, probablemente habrían dicho: oye, Legolas, tú que además puedes ver tan lejos y todo eso,
vas a saber de antes cuando vengan a liquidarte porque no llevas tú el anillo. Obviamente hay toda una cosa moral de fondo, la amistad entre los jóvenes. Ese es un punto muy importante además del liberalismo clásico, que la sociedad civil juega un rol fundamental. La sociedad civil, la comunidad, el sentido de comunidad que en la Shire, en la comarca, extraordinariamente marcado. En la comarca no hay gobierno, no hay Estado. Los elfos tienen, los humanos tienen. Fíjense ustedes, los jóvenes no tienen rey. Tolkien describe algo así como un rey, pero era una cosa media simbólica que no tenía ninguna, en el prólogo del Hobbit, pero que no tenía ninguna relevancia. Son básicamente una comunidad que funciona en orden espontáneo y esquema de colaboración. No hay gobierno, no hay dominación, no hay fuerzas armadas, no hay policía. Es una anarquía, en ese sentido. No en el sentido de desorden, sino en el sentido de que no hay, ¿verdad?, un poder central. Y por eso Frodo, que incluso Frodo empieza a corromperse, ¿no es cierto? Y casi no lo logra. Al final, si no es por Gollum, no pasa nada. Ya estaba totalmente corrompido. Por eso Frodo es el elegido. Vean ustedes lo que dice Tolkien para que no digan que estas son interpretaciones arbitrarias. Esta es la comarca. Su pensamiento, le dice en una carta a su hijo Christopher, Tolkien dice: mi opinión se inclina más hacia la anarquía, la entendía filosóficamente como la abolición del control, o sea, la abolición del poder de uno sobre otro. Eso es lo que dice Tolkien. Y no como mascarado con pompa, o sea, la monarquía constitucional, que es una forma de monarquía, digamos, muy restringida, ¿ya? Y dice, miren ustedes, arrestaría a cualquiera que use la palabra Estado en otro sentido que no sea la referencia inerte al territorio de Inglaterra y sus habitantes. O sea, que usa Estado en ese sentido como metafísico, como el Estado hace esto, y le atribuye personalidad al Estado. Lo que estábamos conversando recién. Dice, lo arrestaría, dice Tolkien. O sea, lo hizo obviamente en sentido figurado, ¿no es cierto? Pero le indigna. Le indigna esa idea. Porque conoce el peligro que significa eso. Este casi culto religioso al Estado. La personificación. Carl Jung escribe un libro sobre esto, se llama The Undiscovered Self, donde él analiza, que ustedes saben quién fue Carl Jung, el gran psiquiatra, ¿no es cierto?, discípulo de Freud, ¿no es cierto?, uno de los más importantes del siglo XX, donde él analiza, y un gran estudioso de las religiones, cómo el estatismo se convierte en una religión en la psiquis humana. Y él dice, bueno, y uno de los grandes señales de ese problema es que palabras como Estado y sociedad se les atribuyen una especie de personalidad, como si fueran capaces de acción, tuvieran inteligencia, tuvieran voluntad. Y eso es una falacia para Tolkien. Dice, eso es absurdo. Y esa es fuente de grandes dramas en nuestra historia, ¿verdad? En la historia humana. Y dice, no tiene ni derechos ni poder el Estado. ¿Qué es esto? La sociedad, siempre es típico en las discusiones políticas en la televisión, ustedes ven los políticos dicen la sociedad esto, la sociedad lo otro. No, la sociedad nada. A mí en la entrevista a CNN Chile, la periodista, cuando le digo, bueno, ¿y usted tiene derecho a ir y quitarle por la fuerza parte de sus ingresos a su vecino? Si usted tiene problemas económicos y no puede pagar la educación de su hijo, ¿puede ir con una pistola y quitarle parte? Y me dice, no, es que lo tiene que hacer la sociedad. Ajá. Y la sociedad no, y su vecino no es parte de la sociedad. Y yo le dije, la sociedad no existe independiente de los individuos que la componen. Y esta es una de las grandes falacias contra las cuales también escribe Hayek, dicho sea de paso. Esta idea de la voluntad general, de Rousseau, ¿no es cierto? Que además es infalible, la sociedad como que no se equivoca nunca, claro. ¿Cómo se va a equivocar la sociedad? Si la sociedad no existe, ¿no? Supongamos que todos somos la sociedad. Aquí, no somos más que esta persona. Aquí no nos podemos poner de acuerdo en qué queremos de almuerzo. ¿Cómo vamos a estar decidiendo con voluntad e inteligencia propia, independiente de todos nosotros, cuál va a ser el curso de un país completo? Es ridículo. Es una cuestión puramente religiosa absurda, y Tolkien se revela contra eso. Ni derechos ni poder, ni mente propia. Esa es la falacia de Rousseau, un pensador totalitario, como bien advirtió Isaiah Berlin. La idea de la voluntad general que dice Rousseau en el contrato social es infalible. La voluntad general siempre actúa en función del bien de la sociedad, ¿verdad? Y te puede obligar a ser libre en contra de tu voluntad. Eso dice Rousseau, imagínense, que es uno de los precursores del socialismo. Pero
¿Cómo me van a obligar a ser libre a mí en contra de mi voluntad? No es eso someterme, destruir mi libertad, no. Porque tú no sabes. Yo sí, lo que es bueno para ti, lo que es la libertad y cómo hacerlo. Estas ideas que a ustedes pueden sonar un poco absurdas como las estoy poniendo, lean a Rousseau y van a decir, este tipo no puede ser. O sea, era un tipo brillante, si estas cosas no son de gente tonta. Los intelectuales al final son los gente brillante, digamos, inclinada hacia esa tentación, esa cuestión del poder, que adoran el poder. Por eso la mayoría son, mi tesis es que por eso la mayoría son socialistas, son todos unos Saruman, quieren decirle al resto cómo vivir su vida, porque ellos sí saben lo que los demás no saben. Entonces, esa es la tesis. Y yo voy a terminar voy a ver si logramos aquí, con un clip de 2 minutos, que está en la película El Hobbit, en que Gandalf habla con Galadriel. Son 2 minutos, está en inglés. Y lo vamos a comentar y con eso terminamos. Vamos a ver si... Porque a mi juicio resume la esencia de lo que estoy transmitiendo, ¿eh? ¿Dónde está? No se vio muy bien, por el volumen, pero ¿qué es lo que esto no está en el libro? Pero es una genialidad del director, porque entendió el mensaje del director. ¿Qué es lo que le dice Gandalf cuando Galadriel le pregunta ¿por qué el Hobbit, digamos? Gandalf le dice, Saruman, reflexionen en torno a lo que dice Gandalf, Saruman cree que solo un gran poder puede mantener o contener el avance del mal. Y dice, pero eso no es lo que yo he descubierto. Yo he descubierto que son los pequeños actos de bondad de las criaturas más simples las que mantienen el mal a raya. Esa es la tesis del liberalismo clásico. Ahora paso para la pregunta.